asiduos asistentes saben, es un programa que hacemos conjuntamente el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y el Parque Explora. Hoy voy a hablar con un acento raro que le pusieron brackets encima de los brackets. Brackets por delante, brackets por detrás. Entonces tengo la lengua un poco aporreada. Pero se me va quitando a medida que vaya empezando a decir palabras, entonces no hay ningún problema con eso. A los que vienen por primera vez siempre hay que hacer la advertencia que el coloquio es un programa informal, no es una conferencia, no es una clase, y por la misma razón entonces normalmente tratamos de que sea muy en un lenguaje muy coloquial y digamos también un poco, como les digo, informal. Muy bien, comenzamos entonces con las noticias de astronomía de estas semanas. Llevamos ya cuánto sin coloquio, 15 días, 3 semanas, no jodas. Llevamos 3 semanas en coloquio y claro, se acumularon ahí una montaña de noticias de las que obviamente no había manera de elegir decentemente nada. Eran tantas que uno dice, siempre va a quedar alguien bravo que no eligieron la noticia que le gustó, que él quería. Pero bueno, traté de hacer una selección lo más decentemente posible y espero que Mauricio también lo haya hecho con sus noticias del espacio. Hoy voy a comenzar con algunas fotos. Siempre tenemos una sesión de noticias, una sesión de fotos. Hoy voy a comenzar con la mitad de la sesión de fotos porque se vieron unas muy buenas fotos estas 2 semanas, 3 semanas, y entre ellas vimos esta foto publicada por el Astronomical Picture of the Day de uno de los cometas, digamos, que está visitando en estos días el sistema solar. En este caso, creo que este es el Pan-STARRS. Me olvidó, aquí tengo la foto del Pan-STARRS también. Es el Pan-STARRS que, digamos, repito, es uno de esos cometas impresionantemente, digamos, bonitos y espectaculares. Está visitando el sistema solar interior por estos días. Lo especial de la foto es que este es un cometa con 2 colas, ¿cierto? Ahí se puede ver, los cometas pues son cuerpos que tienen una atmósfera muy extendida y desarrollan una cola. ¿Cuáles son las 2 colas de este cometa? Aquí se ve una cola hacia atrás, en esta dirección, y una cola en esta dirección, que los astrónomos llaman la anticola. En realidad, la única cola verdadera de este cometa es esta. Ustedes saben, las colas de los cometas se forman cuando la atmósfera del cometa es erosionada y digamos, presionada hacia atrás contra la dirección en la que está el Sol y en la dirección en la que fluye el viento solar. Entonces, en esta imagen uno puede adivinar, viendo la foto, que el Sol se encuentra en aquella dirección. Entonces el viento solar y la radiación del Sol les llegan en esta dirección, produciendo esta forma erosiva, digamos, de la atmósfera. Entonces, ¿qué es la anticola? Que también se ve de manera espectacular en esta foto, donde se ve otra vez la cola, ¿cierto? Está aquí, y la anticola, que es esta que aparece aquí. ¿Qué es la anticola? Durante mucho tiempo fue un poco un misterio, pero después quedó muy claro que lo que estábamos viendo ahí no era exactamente una cola, en el sentido de este despliegue erosivo de la atmósfera, sino que lo que estamos viendo ahí es el polvo dejado atrás por el cometa a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol. Entonces el punto es que cuando los cometas se mueven alrededor del Sol en órbitas normalmente muy elongadas, van dejando detrás de sí una nube de detritos y de polvo, de pedazos de partículas. Algunos pedazos de esas partículas que van quedando en el camino, miren, pueden cruzar la órbita de la Tierra, y cuando la Tierra pasa a través de esos pedazos de partículas se producen las lluvias de estrellas. Entonces, ¿qué sucede en el caso de los cometas? La mayoría de las veces, cuando se observa el cometa, por ejemplo, en esta dirección o en esta dirección, el rastro de polvo dejado por el cometa en el camino
se confunde con la cola. Quedan confundidos. Usted mira en esa dirección y el rastro de polvo se ve hacia allá y la cola se ve hacia allá. Pero cuando usted ve el cometa en un ángulo adecuado, como miren el que está ahí, entonces lo que sucede es que la cola aparece en una dirección diferente a la de la órbita. Y desde la Tierra usted puede ver tanto el polvo sobre la órbita como la cola. Y como resultado, entonces, esta fotografía espectacular, donde la cola apunta para un lado y la anticola apunta hacia el otro. Quería ver con esta foto espectacular, fue publicada recientemente en Apple. Otra foto muy bonita que vimos por estos días, Apple es este sitio, Astronomical Picture of the Day, fue esta fotografía lograda gracias a las maravillas de la tecnología. Hoy en día la fotografía, pues, con fotografía se puede hacer electrónicamente, digamos, cosas maravillosas. Esta es una composición de cómo la luna atraviesa o pasa cerca o pasa dentro de un pedacito de la sombra de la Tierra. Lo interesante de esta fotografía, ya habíamos mostrado una fotografía parecida con una composición de muchos eclipses, es que este es en tiempo real, fue a lo largo de las horas que dura el eclipse. Pero entre las cosas bonitas de fotografías como estas que ya habíamos comentado, es notar la presencia de ese monstruo que está ahí en la oscuridad, a donde esté el sol, en dirección contraria a un monstruo oscuro, frío. Usted se mete dentro de la sombra de la Tierra, el frío es impresionante, no hay calor de ningún lado. Se dice que el lugar más frío del sistema solar es probablemente la sombra de Júpiter. Si usted se mete dentro de la sombra de Júpiter, probablemente está en el lugar más frío de todo el sistema solar. Allá no hay calor de ninguna parte. Lo mismo sucede en la sombra de la Tierra. Incluso han pensado en instalan observatorios de ese lado, realmente no metidos dentro de la sombra de la Tierra, pero digamos que la sombra de la Tierra pues, es un buen lugar para meter un observatorio de manera que la Tierra impida que se vea el sol. Más que es difícil mantener la nave ya metida. Y lo otro que se ve en estas imágenes es el tamaño de la Tierra, el tamaño verdadero de la Tierra. Claro, aquí solamente se ve una esquina, pero acuérdense que está la Tierra proyectada en el espacio. En realidad, pues obviamente la sombra va disminuyendo de tamaño con la distancia, pero no disminuye mucho. Entonces aquí se ve más o menos el tamaño comparativo de la Luna y la Tierra. Es espectacular, una foto que puede lograrse en cualquier lugar del planeta. Apple, Astronomical Picture of the Day. Yo le he contado muchas veces que el coloquio comenzó así. Traíamos las fotos de Apple de la semana y normalmente nos demorábamos 2 horas hablando de 3 fotos. Típicamente cuando uno consigue alguien bien casposo, siempre termina haciendo eso. No hay que con cerveza. Y deberían traer cervecita. Animaríamos esto delicioso. Bueno, otra foto que salió, también lo que muchos de ustedes pudieron ver, es esta foto de lo que llaman un Red Spirit. Un Red Spirit que es un rayo espectacular que se da en la alta atmósfera. Estos rayos que generan a 80 kilómetros de altura sobre la Tierra y que desciende hacia la Tierra pues, a velocidades que pueden ser del orden de 1/10 de la velocidad de la luz. Imagina. La atmósfera en ese sentido es un acelerador de partículas natural. Un acelerador de partículas natural. Y lo que ven ustedes ahí son, digamos, la manifestación dura una fracción de segundo, una pequeñísima fracción de segundo. Ha sido muy difícil de fotografiar y en este caso es de las pocas fotografías a color que se conocen sobre esos espíritus rojos, entre comillas, no es un espíritu. Interesante es que lo que forman estos espíritus son unas bolas de plasma de 100 metros de diámetro. Una bola de plasma de 100 metros de diámetro en la casi ya la ionosfera, que, digamos, se acelera con los campos eléctricos de la atmósfera y desciende a altas velocidades a través de la atmósfera, produciendo pues ese despliegue tan bonito. Los Red Spirit. Bueno, y para terminar esta colección de Apple, repito, teníamos 3 semanas acumuladas de Apple, hubo muchas más imágenes espectaculares, entonces tuvieron la oportunidad seguramente de verla. Quiero mostrar esta imagen desde la caca del Sol, o el caca del Sol, o el Sol en caca, que significa calcio-potasio, ¿cierto? Que es una imagen de cómo se ve el Sol cuando se lo observa en el ultravioleta lejano. En el ultravioleta lejano. Las capas exteriores del Sol están más calientes que las interiores. Eso es una paradoja incomprensible
para muchos seres humanos, y solamente quienes conocen bien el tema de cómo funcionan los campos magnéticos en una estrella son capaces de tragarse ese milagro. El Sol es más caliente afuera que adentro, y aquí se ve precisamente cómo cuando usted observa el Sol en ultravioleta, el ultravioleta solo es emitido cuando hay mucho calor, en particular la luz producida por el calcio ionizado. Entonces se ve una cosa muy extraña, y es que hay las regiones que normalmente son regiones calientes se ven oscuras, y es porque esas son regiones de la fotosfera. Estas son las regiones activas del Sol. Aquí están las regiones activas, están en la fotosfera, que están más abajo. Lo que usted está viendo ahí son como los cirros o los cúmulos del Sol. Es como el Sol estuviera nublado alrededor de una capa que se ve aquí como una especie de cobertura nubosa de gas extremadamente caliente. A través de los huecos entre las nubes se ven esas regiones súper brillantes, que son los lugares donde ocurren las explosiones más violentas de todo el sistema solar, que son las fulguraciones, de las cuales hemos tenido muchas durante estos días. También ha sido noticia el Sol mucho en estas últimas semanas. Obviamente esta es una imagen en negativo, y obviamente está en falso color, porque nosotros no podemos ver el ultravioleta. Si nuestros ojos percibieran el ultravioleta, también veríamos colores en el ultravioleta, que es otra cosa muy interesante. Bueno, es una colección entonces de algunas de las imágenes. Ahorita les muestro al final otras imágenes y videos que salieron en Apple, porque tienen un contenido bien interesante. Ok, bueno, ¿cuáles serían las noticias más interesantes de estas 3 semanas? Tal vez la noticia más interesante de estas 3 semanas, claro, es que la mía, la de la Antioquia, de la Antioquia siempre, por ahí empieza, pateando el burro por delante, pero no, en realidad, sea que haya, pues, al margen de que haya sido un trabajo que se hizo en la Universidad de Antioquia, en realidad es un trabajo muy interesante. También al margen de que sea verdad, que es una cosa que es muy importante hacerle entender a todo el mundo, a los que no son astrónomos y a los periodistas, y es que todos los descubrimientos científicos, digamos, están sometidos a la prueba del tiempo. Puede que el tiempo diga que esto no es verdad, o puede que diga, no, aquí comenzó una nueva rama de la astronomía, en este descubrimiento. Pero eso solo lo dice el tiempo. Mientras tanto uno se divierte viendo cosas novedosas y ideas interesantes. Bueno, como seguramente todos conocieron, en las semanas anteriores en la Universidad de Antioquia publicamos un trabajo sobre la posible existencia de una volquetada de cometas apagados metidos de incógnitos entre los asteroides del cinturón principal de asteroides. Normalmente cuando uno piensa en el cinturón principal de asteroides, como le enseñan a uno en el colegio, están unas ilustraciones muy bonitas hechas por el profesor Ignacio Ferri. Cuando uno piensa en el cinturón principal de asteroides, uno piensa en una colección inmensa de piedras, como la que se aproximó esta tarde a la Tierra, hechas de roca. Algunas pueden tener sustancias orgánicas, son muy interesantes, minerales súper extraños, pero al fin y al cabo piedras, digamos, no muy interesantes. Sin embargo, después de estudiar un grupo de cometas que se conocen están dentro del cinturón de asteroides y que no se sabía cómo habían llegado allá. Esos cometas se conocían desde hace unas décadas, se habían observado. ¿Cómo se observaron? Se observaba un asteroide, el asteroide tenía la órbita dentro del cinturón de asteroides. Cuando uno iba a ver, el asteroide de repente empezaba a desarrollar una atmósfera. Y no hay pucha, ¿qué le pasa a este asteroide? Cuando se estudiaba con más detalle, tenía todas las características de una atmósfera cometaria. Incluso las atmósferas cometarias llaman comas, incluso una pequeña cola. Y entonces se hizo un estudio sistemático, es el estudio que hicimos en la Universidad de Antioquia de esos cometas, y lo que empezamos a descubrir es que la cola o la actividad, o sea, la presencia de esta nube, de esta atmósfera alrededor del asteroide,
se hacía más intensa cuando el asteroide estaba más cerca al Sol. Disminuía cuando se alejaba. Se hacía más intensa cuando se acercaba. Entonces, la única manera de explicar una cosa como esa es que el Sol sea el culpable de ese incremento en el brillo, en la presencia de esa atmósfera. Y claro, obviamente toda la comunidad científica ahora está de acuerdo en que lo que hay ahí son cometas, metidos en el cinturón de asteroides. El asunto es que después de estudiar con mucho detalle, ahora tenemos unas gráficas que no salieron obviamente en la prensa y aquí seguramente les van a aburrir más de uno, pero después de estudiar con mucho detalle la manera como, o cuáles cometas eran los que se habían prendido, o los que estaban, perdón, en el cinturón de asteroides, nos dimos cuenta que estos cometas tenían una historia de la órbita. El camino alrededor del cometa alrededor del Sol era tal que durante las últimas décadas se habían acercado misteriosamente al Sol, o sus órbitas estaban sufriendo un proceso de aproximación. Entonces lanzamos la hipótesis, ¿qué tal si esos objetos en realidad estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero solamente ahora, debido a la aproximación que estamos viendo, se prendieron? Entonces se lanzó la hipótesis y a continuación se hicieron modelos de la actividad de los cometas y se descubrió que todo coincidía con la hipótesis de que efectivamente estos objetos estuvieron apagados y han sido reavivados por el Sol. Entonces creo que hay una situación muy interesante, porque entonces, a ver, hay 11 objetos que estaban de incógnito en el cinturón de asteroides, estos grupos estaban metidos ahí, nadie los había visto, estaban calladitos. En la ciencia, en la astronomía, cuando uno ve una cosa muy extraña, o bien dice, esto es una casualidad, o bien dice, eso es parte de algo mucho más grande. Y efectivamente, después de estudiar las propiedades de estos objetos y de calcular cuál era la probabilidad de que apareciera por chance un cometa en el cinturón, por chance, encontramos que posiblemente ahí adentro del cinturón de asteroides podían haber, de los 500.000 asteroides que hay, 17.000 serían cometas, o bien muertos, ya no les queda nada para producir la atmósfera, o bien en un estado como de zombie, o como se llama, cataléptico. Están muertos ahí, pero muertos en vida. Ellos están enterrados entre los asteroides, nadie los nota, pero basta que Júpiter les dé la patadita de la buena suerte para que inmediatamente vuelvan otra vez a la vida. Entonces, claro, es invisible. O sea, nadie aquí me vaya a decir, venía a ayudarme a encontrar ese cementerio, ¿viste? Mañana ustedes me van a empezar a buscar esos 17.000 cuerpos. Puta, no lo reconocen, puta, están apagados. Es como tratar de buscar a los muertos sabiendo que están enterrados. ¿Quién van a buscar? Nadie sabe, o es muy difícil encontrar a los 17.000. Lo que sí sabemos es que se van a aprender más. Entonces les predecimos de una vez que en unos años van a aparecer otros cometas en el cinturón de asteroides de forma mágica. Entonces, lo bacano es que si esos objetos sí existen, así se veía el cinturón de asteroides cuando el sistema solar comenzó. Y eso sí es una cosa espectacular. Usted se imagina, creo que lo decía Ignacio en uno de los artículos por ahí en los periódicos. Usted imagina ver aquí desde la Tierra en dirección a Marte o en dirección a la eclíptica y ver que alrededor de toda la eclíptica hay cometas por todas partes. Una banda de cometas rodeando el sistema solar, rodeando la Tierra. Debería cometas por todas partes. Así se debió haber visto el panorama de lo que pudieron haber sido los primeros miles de millones de años del sistema solar. Espectacular. O sea, el fenómeno pudo haber sido espectacular si resulta ser cierto. Si resulta ser cierto. Obviamente lo que sucedió fue que con el tiempo... Sí, se entiende. El ISO estaba cuando se lo empezó a ver a la distancia de Saturno, ya estaba prendido. Imagínense en estos que están a distancia a una unidad astronómica y media. Están a menos de una unidad astronómica del Sol. Se verían espectaculares, se veían con colas. Es que yo no me imagino el espectáculo. Claro, obviamente en un dibujo como esto se ve tachonado el cinturón de asteroides, pero tal vez no estaba tachonado, pero no si ver 10 cometas en un solo pedazo de cielo. Espectacular, ¿no? ¡Wow! Pues la escena podría ser posible, realista. Hombre, obviamente con el tiempo esos cometas son lindos mientras les dura el agua. Apenas el agua se le acaba, chao. Chao cometas.
Lo que va sucediendo esencialmente es que el Sol les va consumiendo el agua, hasta que llega al centro y ya no hay más agua y se acabó toda la historia. Entonces ahí en el cinturón de asteroides están cometas muertos, es decir, secos. Ya no nadie, pues sería muy difícil, solamente llegando hasta el cometa, aterrizando en él y estudiando su composición, tal vez descubramos que era un cometa muerto. Y los cometas Lázaro, que son como el personaje mitológico de la mitología judeo-cristiana, que dice que era un personaje que estaba muerto supuestamente, típica mitología, y de repente vino un señor, también con poderes mágicos, de la mitología judeo-cristiana, se acercó a él, como el Sol se acerca a estos objetos, y ¡pum! Lo prende otra vez. Y empieza otra vez a caminar. Me acuerdo de un chiste. Bueno, ahorita les cuento los chistes. No, muy interesante. No es que no pueda obtener velocidad, él se está moviendo continuamente. También me preguntaron mucho, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Se detuvo? Él se está moviendo continuamente. Lo que pasa es que no está... Ya no tiene suficiente agua, el agua está muy enterrada dentro del cometa. Cuando el cometa está joven, como estos cometas que han descubierto, como el Pan-STARRS, el agua está en la superficie, lista para calentarse y evaporarse. En los cometas que hay, el agua está muy profunda. Puede estar a varios, por ejemplo, puede estar a 100 metros de profundidad dentro del cometa. Entonces, ¿qué necesita ese cometa para que se vuelva a prender? 100 metros de profundidad, fíjense lo que es eso. Necesita acercarse al Sol y que la onda de calor alcance a llegar adentro. Entonces, en los cometas que están orbitando al Sol en el cinturón de asteroides, que sufren, que les da una patadita a Júpiter, porque es la otra cosa interesante, es que se descubrió que uno de esos cometas estaba justamente en una órbita donde Júpiter es particularmente casposo. Júpiter tiene asoleados, puro bullying astronómico, algunos asteroides del sistema solar. Los tiene asoleados, y los tiene asoleados por una casualidad numerológica. Resulta que hay cometas en el cinturón de asteroides que dan 3 órbitas alrededor del Sol en el mismo tiempo que el Sol, que Júpiter da 2. Entonces vean lo que sucede, aquí está el asteroide y ve a Júpiter, bien, pues, nada, todo gigante, todo, bueno, pero listo, él dice, no, gracias a Dios me lo va a adelantar. Y se le adelanta y se perdió y ya Júpiter queda en la PM. Con la mala suerte de que 3 vueltas después vuelve y se encuentra con el mismo huevo en el mismo punto, no joda. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a ocurrir un efecto tipo columpio. El muchachito que está en el columpio, usted lo empuja una vez y si se va, nunca vuelve, el muchachito queda ahí. Pero si usted lo empuja, el muchachito va a dar 3 vueltas, y a las 3 vueltas exactamente usted vuelve y lo empuja, la siguiente oscilación va a ser más alta. Y si a las 3 vueltas vuelve y lo empuja, a la siguiente oscilación va a ser más alta. Entonces, ¿qué sucede? Bullying astronómico. Con el tiempo, los asteroides que se meten en esa zona, muy de malas, empiezan a sacudirse y al final les pasa una de dos. Va y extingue a los dinosaurios, una de dos, o va y sale disparado fuera del sistema solar, o va y se choca contra otro asteroide y pulveriza otro asteroide. ¿Cuántas dije yo? ¿Quién trabaja el contador, la contraloría, la puta? Entonces mira qué pasa, entonces mira qué sucede. ¿Por qué no hay un planeta en el cinturón de asteroides? Por eso. Resulta que eso se llama una resonancia. Las resonancias con Júpiter han asegurado que hayan objetos atravesados, que le han sufrido bullying de Júpiter, que se meten y colisionan con otros a altas velocidades, en vez de colisionar a bajas velocidades. Si quitáramos a Júpiter, el cinturón de asteroides, bueno, ya no tiene mucho potencial porque los objetos están muy lejos unos de otros, podría empezar a condensarse y formar un pequeño planeta. En realidad, se calcula que en todo el cinturón de asteroides hay una masa suficiente para formar una luna. O sea, como la luna de la Tierra. Entonces, vimos que uno de los cometas estaba justamente en el lugar del bullying. Y ese era un cometa. Eso es muy raro. Eso por casualidad no ocurre. Y es claro, ¿qué fue lo que le pasó? El pobre Lázaro, que se mete dentro de esa zona, es una órbita, y entonces empieza a hacer bullying de Júpiter, y Júpiter empieza a perturbar su órbita. Bueno, expliqué algo al principio de otros que tú seguramente no escuchaste. Aléjate inclusive. Expliqué algo y es peligroso, o sea, salta saliva. Siéntate que en aquella silla de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este tipo se metió ahí y queda en una órbita muy excéntrica, y esa órbita excéntrica es la que lo jode. Yo no quiero explicar en detalle estos gráficos, pero estos gráficos son los que más o menos soportan la idea
Aquí están dos de los Lázaros. Este es el verdadero Lázaro, el otro es un Lázaro mitológico. Este es un Lázaro de verdad, la Sagra. B2010 R2 La Sagra. Estos son nombres dados por la Unión Astronómica Internacional. Y lo que se ve aquí es como el asteroide a lo largo del tiempo, miren, desde 1900 hasta ahora, y calculado con astronomía, a lo largo del tiempo, el asteroide cada vez va a ser más activo. El cometa, el Lázaro, va a ser cada vez más activo. Es un proceso extremadamente lento, es un proceso que dura siglos. Pero ahí lo vamos a seguir viendo, lo mismo que sucede con el asteroide Garrat. Y con esto entonces ya se construye una cosa que se llama el diagrama HR de los cometas. Y el que llaman el cementerio es un lugar aburrido en el diagrama HR. Es un lugar en el que los cometas son extremadamente antiguos, se llaman Matusalenes, los cometas Matusalén, muy antiguos. Y son cometas que son normalmente cometas casi extintos, apagados, casi sin absolutamente ningún potencial de volverse cometas muy grandes. Entonces, señores, ahí está el cementerio de cometas del Sistema Solar, descubierto entonces en la Universidad de Antioquia. Ojalá, pues digamos, repito, esto reciba alguna confirmación, ojalá alguno despierte, aunque el despertar, como les digo, puede tomar décadas. Esperaremos. Sofía, mi hija, cuando tenga 80 años, va a decir, ah, ya está. La predicción que hizo mi papá por allá en 2013 en un coloquio. Bueno, muy bien, esa fue una noticia bastante sonada estas semanas. Y la otra ocurrió hoy, 3:30. ¿Sí vieron la transmisión en directo? No la vieron, en directo, 3:50 p.m. ¿Sí la viste? ¿Y qué tal? Es un puntico así moviéndose. No, es que hay que tener, hay que ver las cosas con el cerebro. En la astronomía uno no puede ver las cosas con los ojos, porque los ojos son aburridas. Hay que verlas con el cerebro. Bueno, sabían entonces que se aproximó un asteroide de dimensiones importantes. ¡Wow! Es un asteroide grande. Este es el tamaño comparativo que están haciendo, que están mostrando del asteroide por ahí. Ahorita les muestro un videito. Sí, exacto. Bueno, no es un Titanic. El Titanic tenía 3 chimeneas. Este es uno de esos. Exacto. Isabel. Queen Elizabeth. Lo que pasa es que este man es reina Isabel. Bueno, el Queen Elizabeth. Miren el tamaño: 2 kilómetros de diámetro. Entonces uno no sabe ahí si el barco es muy grande o el asteroide es muy chiquito. ¿Cierto? No sé, porque es que, pucha, miren el tamaño de esta cosa. Y la masa es aún peor. Esta es una imagen de la masa. Cada uno de los rayitas que hay ahí, las ven chiquiticas, representa la masa de un Queen Elizabeth. Son 30.000 Queen Elizabeth se necesitan para crear. Tengan en cuenta que los Queen Elizabeth pesan muy poquito porque están llenos de aire por dentro y no flotarían. Pero esta roca está llena de roca por dentro, entonces es muy pesada, son miles de millones de toneladas que representan. Es una cosa gigantesca, es la aproximación más bacana. Eso lo hizo, ahí está el link. Por favor, busca el link. Ah, bueno, ¿quién fue el que me enseñó la vez pasada que los links abreviados podrían tener nombre? Bueno, whatever, gracias. A partir de ahora los links van a tener todos un nombre, ya están los links. Los links van a estar en español. Bueno, en coloquio. ¿Ok? Listo, porque sí. Entonces, resulta que estos físicos hicieron estas comparaciones muy bonitas. Ahorita les muestro en un par de videitos de un objeto que adicionalmente tiene una característica muy interesante o notable, y es que no viene solo, no venía solo. Venía acompañado de una pequeña luna que fue observada a través de, utilizando radares. Estas son imágenes de radar, que son fantásticas. Acá es como las ecografías de los niños cuando están en el vientre materno. Bueno, a pesar de ser un objeto de 2 kilómetros, es bastante redondeado, ¿no? Es muy redondeado para ser un objeto tan pequeño. Normalmente los objetos redondeados son objetos, digamos que los objetos redondeados son objetos que han estado en un estado medio plástico desde su formación y han adoptado esa forma, digamos, por la gravedad. Pero en este caso, esa forma redondeada seguramente es simple y llanamente pura erosión por impactos. Ya han visto el objeto, los cráteres que tiene. Pero quién sabe,
En el paso del asteroide a una distancia de más o menos 3,5 millones de kilómetros, se iban a tomar imágenes de radar con una precisión, creo que llegaba hasta los 3 metros. Es decir, se iban a ver detalles en el asteroide de hasta 3 metros de tamaño. Bueno, vamos a mirar un par de videitos muy interesantes que salieron sobre este objeto. Y en especial voy a mostrarles que es el videíto creado por estos físicos, este grupo de físicos que hizo estas comparaciones contra un transatlántico, uno de esos que les gustan a nuestros ¿cómo es que es? Jueces, en el que les gusta a nuestros magistrados, que les gusta pasear a nuestros magistrados. Qué delicia, padre. ¿Cómo es que era? Una envidia, ¿sí o qué? ¡Ay, María! Uno con el... ¿Cómo es que es? Desayuno tipo buffet todo el día. 24 horas de desayuno tipo buffet, de comida buffet. No, qué delicia. Yo creo que de Colombia le llegaron clientes a esa firma de transatlánticos, pero los que quieran, parce. Yo ya estoy empezando a ahorrar. Bueno, aquí tenemos entonces una representación del objeto con que tuvo pues máxima aproximación durante estas digamos semanas. Durante el día de hoy, esta es una imagen pues construida con base en datos satelitales, y aquí aparece entonces la comparación con los barcos que veíamos ahorita y el tamaño de la cosa. Pero esta me gusta más la comparación de cuál es el perímetro de esta cosa. Miren cómo se vería uno de esos barcos encallando en la superficie de este objeto. Eso hasta podría ser un pequeño planeta. Es un pequeño planeta en el sentido de que es un objeto pequeño que orbita el Sol. Una cosa interesante sobre está la masa 300.000. La masa de 300.000. Esto es, si cogiéramos el asteroide y el asteroide fuera de acero y lo utilizáramos para fabricar barcos, esa sería la cantidad de barcos que saldrían del asteroide. Me robaron la idea. Ya me imagino astilleros. Se ha hablado de eso, el concepto de astilleros en asteroides. Eso se puede hacer, es una cosa muy interesante, un concepto muy interesante que hay que explorar. ¿Cuál es el interés de estudiar este tipo de aproximación? Esta es una aproximación histórica, es única, o fue la aproximación más cercana de este objeto en 400 años, en centenares de años. El interés es que no hay una manera diferente a estudiar un asteroide en tanto detalle como se estudió o como se estudió hoy, como esta. Hay otra alternativa, y es ir hasta el asteroide. Entonces, en realidad, piénsenlo así. Con este asteroide, la Tierra es una nave espacial que viaja hasta el asteroide. No lo piensen al asteroide acercándose a la Tierra, sino la Tierra yendo hasta el asteroide y haciendo un sobrevuelo. Y en el sobrevuelo, imagínate, radar todas las que usted quiera. Ahí tienen ustedes nuestro sobrevuelo en asteroide. ¿Nos podría haber impactado? ¿Nos va a impactar? No, ya les dije, no, la órbita del asteroide no tiene o no ofrece ningún riesgo en los próximos siglos. Ahora bien, es que hay uno por ahí escondido que no sabemos, no lo conocemos y que ese sí nos va a impactar. Ese está escondido y prepárense. Apophis, hay una probabilidad que parece muy bajita. Eso. No vale. ¿Cuál es la distancia efectiva para poder calcular? Pues yo creo que estas imágenes fueron del 30 de mayo, cuando el objeto seguramente estaba tal vez a decenas de millones de kilómetros. Entonces, en realidad, la distancia puede ser casi cualquiera. Son radares, de verdad, esto es tomado con radiotelescopio, puede ser. Pero es una buena pregunta. Ahora, a esa distancia, miren que la precisión realmente no era muy grande, 75 metros. Esperamos ver la próxima semana las imágenes en detalle, a metros de detalle de este objeto. Es que es increíble. Es increíble que hayamos podido tener una aproximación tan cercana a un asteroide de dimensiones tan importantes. Vendrán muchas más. Eso es como cuando la mujer de uno está embarazada y uno empieza a ver
mujer embarazada, lo mismo sucede aquí. Como estamos tan atentos por los asteroides, empezamos a ver asteroides. Como estamos tan preocupados por los impactos, entonces ahí sí empiezan a pasar los asteroides. Estos impactos han estado pasando todo el tiempo. ¿Cierto? Correcto. Ustedes recuerdan que hay uno que parece que cayó en el Pleistoceno. Fue descubierto en el 92, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto varió la órbita de allá a cómo llegó ahora? Es interesante. Las órbitas de estos objetos pueden variar, pero yo no creo que haya variado mucho, no creo. Pues, pero no tengo datos, digamos, fidedignos de eso. Miren cómo era la órbita de este objeto. Este es un PHA, en el sentido que se aproxima a la distancia que es, digamos, peligrosa, ¿no? Una distancia, digamos, que ofrece algún riesgo. Un PHA. Muy bien, esas digamos, son PHA, asteroides potencialmente peligrosos. No, pero eso no es. ¿Cómo es que lo mal pensaste? O sea, pensar que es algo malo, una palabra. Ah, ya entiendo, lo que pasa es que... Ay, Muy bien, listo, terminamos entonces la sesión de astronomía con algunas noticias al vuelo. Yo les dije que esa gente que va a ir a Marte va a morir. Yo la había predicho. Esta semana salió una noticia en Science y ya determinaron que la huevonada es muy peligrosa. Muy peligrosa. Datos del Curiosity midieron el nivel de exposición. Ya lo prendieron. Midieron el nivel de... ¿Qué? Curiosity. Midieron el nivel de exposición de la nave, que sufrió la nave durante el vuelo a Marte, y encontraron que es, digamos, un ser humano que se exponga a ese viaje podría, digamos, exponerse el equivalente a un par de años en la Estación Espacial Internacional. Como si estuviera en la Estación Espacial Internacional durante un par de años. Un par de años no, digamos que en la medida se miden unas unidades especiales de exposición. En esas unidades que llaman millisieverts, la exposición que sufriría un ser humano viajando a Marte es del orden de 800 milisieverts. Una radiografía de pecho son 10. Entonces eso quiere decir que usted, yendo a Marte en ese paseíto de, digamos, 6 meses, usted pondría 80 radiografías de pecho. No flexiones de pecho, radiografías de pecho. Con tal suerte que al llegar allá usted ya tendría un 3% de tener cáncer. O sea que si van 100 personas, 3 ya tienen cáncer. Fijo, 3 tienen cáncer. Y alumbra. Está buena. 800 milisieverts, muchachos. Eso es. Ustedes dicen, eso ya es. No es aceptable. No es aceptable. Y solo se podía medir montándose en una nave de esas. Un modelo teórico le puede dar algo de eso, pero solo una nave que va con un instrumento prendido, midiendo, le puede dar eso. Eso sin contar con los indeterminado número de años que van a pasar allá sus marihuaneros. Recuerden que Marte, si bien tiene una atmósfera, no tiene campo magnético, o sea que va a estar expuesto igual a niveles de radiación ionizantes muy peligrosas, y probablemente entonces esos 800 milisieverts del camino se convierten en otros 200 el primer mes, otros 200 el segundo mes, y después de un año o 2 años, usted lo que va teniendo ya es un montón de gente ahí sin pelo y llevando. Pero bueno, en esos días tuiteaba que ¿cuántos marineros murieron de escorbuto, dándole la vuelta al mundo? Hasta que, ¿qué es lo que es el escorbuto? El escorbuto, digo, ¿qué enfermedad es? Una enfermedad bacteriana. O es un viral, es bacteriano. Y eso es por la carne, es cierto, es bacteriano, es bovino. Y entonces lo que sucede es que pedazos de carne, ahí llevan adentro las bacterias, y esas bacterias se van cultivando durante el camino en el mar. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? Matando la vaca en el barco. Hoy en día es muy sencillo, pero en ese tiempo, si usted quería darle la vuelta al mundo, no podía montar una vaca en el barco, sino que tenía que llevarse la carne jalada en el barco. Y claro, después morirse de escorbuto. Así va a ser con esta gente, a morir de radiación, hasta que encontremos por ahí unos 50 años una manera de protegernos. Tienen que morirse, ese es mi mensaje. El hecho de que haya mucha radiación no puede desalentar a nadie para que vaya. Si ya se notó, siga anotado. Necesitamos de su muerte. Tienen que empezar a clasificar las noticias. ¿Qué están no las ven? No. Ah, sí. Régimen venezolano. Teníamos que dejar filtrar las noticias de Science. No, porque eso ya es en televisión. El Visual Design dieron un adelanto de los trajes que están empezando a desarrollar pensando en el proyecto. Vamos para Marte. El paseo está armado. A la cuota ya la pusieron.
compañera, duro. Pero es que el experimento seguramente era porque como ellos tenían que llevar ese alimento enlatado, tenía mucha deficiencia de vitamina C. Pero Ya. no es de Sí, es eso. una infección de marrano. Gracias. Sí, es una deficiencia vitamínica, no sé, pero hoy en día, ¿qué hace uno? Entonces se lleva el frasquito de vitamina producido por la Merck. Llegará el día en el que nos toque así. Seguramente, por ejemplo, ya me imagino drogas para protegernos contra el daño de radiación. Eso lo tienen algunos animales que son resistentes a la radiación. Tienen mecanismos biológicos de protección. Reparan su propia maquinaria biológica de alguna manera. Ya me imagino tomando segundo drogas contra la radiación. Por esta climatilla que iba a hacer. Otra, desarrollamos clones, alguna cosa así, un ser humano resistente al triple de la radiación. Se atraviesa la huevonada de las cosas éticas con experimentación con seres humanos, hermano. Deberíamos empezar a experimentar con seres humanos. Dejen que experimentemos con seres humanos, hombre. Necesitamos experimentar con seres humanos. Yolanda iba a decir algo. Sí, hay una bacteria que se llama Rhinococcus radiodurax que soporta altísimos niveles de radioactividad. Y es porque, claro, él ya es dañado por la radioactividad, pero hay mecanismos bioquímicos y celulares que vuelven y recomponen las mutaciones generadas, ella la limpia o otra vez vuelve y digamos, recupera la información dañada. Así en algún momento va a tener que ser. Tienen que morirse algunos para que puedan morir a Marte. ¿Qué yo? Y hablando de campo magnético de Marte, kilogramos darle uno. Le ponemos un campo magnético a Marte. Es una idea loca, pero también es posible. La otra es llegar a un... Y darle agua a Marte. También darle agua a Marte. La otra es llegar e instalar el desafío, pues instalar la margarita rosa debajo. Ya en África, ahora la mamá. Bueno. Desafío en Marte. No, es que es posible. Yo sé, es posible. Decime qué americano hace 500 años podía pensar que podía hacer un programa en África. Jodas. Hoy en día uno coge un avión y se demora 3 horas llegando a 27 horas fue llegando al Congo. Antes usted tenía que viajar y morirse dentro de un barco, un esclavo, para poder llegar a Senegal, ¿cierto? O para venir de Senegal realmente. Bueno. Listo. Entonces el resultado, señores, es que la cosa va a ser muy peligrosa, pero yo sigo insistiendo que tiene que seguir adelante. La NASA y la IAEA se están pegando. Bueno, una noticia que no traje, lamentablemente, pero Diego se fue. Ahorita les comento. De pronto la comenta Bueno, oiga, se desinfló el Lizón. No va a ser lo que va a ser. No va a ser lo que es. Ignacio tiene una teoría de por qué. Y probablemente la próxima semana él va a hacer una noticia, va a lanzar una noticia sobre sus cálculos y va a publicar un artículo. Yo me le estoy adelantando aquí, porque ya la noticia salió en otro lugar. Y es que cuando uno ve a los cometas, uno puede ir viendo qué tan brillantes van a ser, simplemente mirando cómo van las observaciones. Y uno ve cómo el brillo del cometa empieza a crecer, pero los cometas resulta que sufren unos cambios súbitos en la rata, en el ritmo al cual se incrementa su brillo. ¡Tum! Normalmente lo que sucede es que ellos empiezan a volver muy brillantes cuando se está evaporando el CO2, el monóxido de carbono, el CO2. Produce unas atmósferas espectaculares, hasta un punto en el cual empieza a evaporarse al agua, que empieza a tapar la radiación que llega al CO2, el CO2 ya no produce una atmósfera tan poderosa, entonces cambia de ritmo. Pues ahora se observó un cambio de ritmo que predice que el cometa tal vez no pase de ser tan brillante como es ahora. Entonces se desinfló el ISON. El ISON parece que no va a ser el cometa del siglo, el cometa del milenio, como estábamos diciendo. Bueno, y los dejo con esta imagen también asombrosa, fascinante, espectacular, que es la sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra en neutrinos. Espectacular. Entonces, si uno sabe que es un neutrino, sabe que es la Luna y que es la Tierra, ¿cierto? Bueno, resulta que seguramente hemos hablado aquí del requisito. Resulta que hay un observatorio en la Antártida que se llama el Ice Cube. Yo les he hablado mucho aquí, que son unas cámaras fotográficas que meten unos tubos con agua caliente
a mucha profundidad dentro del hielo. No les puede traer una fotografía, porque es que no hay fotografías, sencillamente, todo está es debajo del hielo. Y lo que es importante es que cuando usted mete 10 metros debajo del hielo, usted encuentra hielo transparente, y entonces usted alcanza a ver, si hay luz en algún lugar, alcanza a ver entonces, si usted está metido a 50 metros de profundidad, usted ve transparente, y si hay luz en algún lugar, automáticamente esa luz se ve a gran distancia. Entonces, este telescopio, he contado muchas veces aquí, cuando pasa un neutrino de alta energía, producido por un rayo cósmico, los neutrinos son partículas muy esquivas, se ven cuando pasan por el agua, porque golpean una partícula del agua, y ese golpe produce otra partícula muy veloz que genera la luz. Entonces resulta que los rayos cósmicos son de muy alta energía, son los que producen neutrinos. ¿De dónde vienen los rayos cósmicos? De todas partes, en todas direcciones, vienen de supernovas, de la galaxia. Usted mira en todas direcciones, pero cuando le atraviesa de la luna no. De esa dirección, de donde está la luna, no pueden venir porque resulta que la luna los tapa. Nadie se había dado cuenta de esto porque casi nadie tiene un telescopio de neutrinos, pero esta gente se dio cuenta. Entonces se pusieron a estudiar, a mirar en todas las direcciones, y claro, se dieron cuenta que cuando miraban en la dirección a que estaba la luna, había un déficit notable de neutrinos. Claro, lo que estaban viendo era la sombra de la luna. Esa es la sombra de la luna. Un eclipse, este es un eclipse de neutrinos. Un eclipse de neutrinos sobre la Tierra. Espectacular, sí, se ve que la imagen es espectacular. Yo sentí una emoción, no, una imagen muy sencilla que hay que verla otra vez con el cerebro. Es una imagen de ver con el cerebro. Interesante, la Antártida está muy abajo y la Luna está muy arriba. La Luna está más o menos cerca del plano del ecuador terrestre. La Antártida está por debajo. Entonces, en realidad, esta sombra no es una sombra que hace, está aquí en la Antártida, la Luna, no. Resulta que esta sombra es posiblemente una sombra producida cuando la Luna está por debajo del horizonte. O sea, que es una sombra de neutrinos, porque los neutrinos trasbajan la Tierra como si no existiera. Entonces, si usted está parado en la Antártida para un neutrino puede venir de cualquier lado. Entonces, esta sombra en realidad puede ser una sombra de la Luna por allá debajo del horizonte. ¿Qué hubo? No, esos colores es difracción. Esos colores indican el número de neutrinos detectados en el detector, en distintas tensiones de inclinación. No. Entonces, vos empezás a contar y decís, ¿de aquí cuántos te llegan? Ah, 10.000. De allá, 8.000. De allá, 4.000. Ay, ¿qué pasó? La Luna. Entonces, lo que hay ahí es más o menos cuánto cambia el número de neutrinos cuando vos miras en distintas direcciones del cielo, medidas aquí con coordenadas celestes. En el azul oscuro es donde más condensados están los neutrinos. Donde menos neutrinos llegan. Este es un mapa del cielo, esta es una carta celeste lo que hay. Y donde está azul, ahí llega un poco de neutrinos. Del resto llegan neutrinos de todas partes. Y el rojo es donde más llegan. Y el rojo es donde más llegan. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, conmigo. Vamos a hablar entonces de el espacio. ¿Qué pasó en estos días del espacio? Entonces le estaba contando, no sé si vos lo vas a mencionar, un proyecto espectacular que lanzó hace un par de días. ¿Digo existe? Una vez iba Jesús en una Harley Davidson por Belén. Entonces resulta que de repente se la atravesó un tipo y trágico, puta, la atropelló. Iba con Pedro. Iba con Pedro, entonces Pedro le dijo, ¡ay, maestro! ¡Ay, puta, matamos a ese padre! Y Cristo, no te preocupes, es que es el Lázaro. Entonces, está confiado, es el Lázaro. Entonces se bajó Jesús de la moto y le dijo, Lázaro, levántate. Lázaro, levántate. Y Pedro, no, maestro, no es Lázaro, no es Lázaro. Lázaro, levántate. Y deja, hombre, poca fe. Levántate. 30 veces cuando digo, no, ¿sabes qué problema? No es Lázaro, volemos. Yo les dije que no me lo hicieran contar, no. Sin respeto. Bueno, usar pantalla completa para hacer diapositivas. Muy bien, doctor. ¿Cómo funciona esto? ¿Está hablando del telescopio? Sí, Eso no lo tengo. La tengo ahí guardada para la próxima. Es que hay demasiada cosa que hablar, muy poquito tiempo, el tiempo en el coloquio solo. Por lo tanto me deben bastante tiempo. Entonces vamos a empezar con la parte espacial. Hay 3 noticias. La primera tiene que ver
con la llegada al espacio del cupo completo, se termina de llevar toda la expedición 36 a la estación espacial. Esto es muy normal, ya van 36 expediciones, eso va, vuelve normal. La que vino, la última que vino, trajo a Hadfield, astronauta, sensación en los medios sociales, ¿cierto? En Twitter y todas esas cosas, y subieron pues a 3 personas, pero yo no traje la noticia específicamente porque subieron 3 personas y completaron ya la tripulación de 6 personas. Los que subieron son los que están en la parte de allá, en la parte derecha, 3 astronautas, un ruso, un italiano y una norteamericana, sino porque me encontré en Twitter, estaba precisamente siguiendo el lanzamiento desde Baikonur, en Kazajistán, que es donde se sale para la estación espacial. Estaba siguiendo en Twitter el lanzamiento y me encontré con una foto que le muestra a uno cómo es viajar al espacio en estos momentos. Esta foto que ustedes ven en la parte inferior es la foto para la prensa, la que montan en todas las partes, en space.com, en Universe Today, todas esas cosas. Muy bien, un poquito estrechos, pero felices y contentos, ¿cierto? Bacano. Vamos para arriba, ¿cierto? ¿Cómo? Un ojo morado. ¿Ojo morado? No, eso es una sombra ahí de 10 tipo más bien. Sí, de panadería. Si no, alguien tuiteó esta foto. Así realmente como usted va. No me pregunten por los muñecos, los ositos de peluche, no tengo ni idea. Algunos no son escapularios de la madre Laura, ¿cierto? Pero así es como se va a la estación espacial en una Soyuz de los rusos. Ya lo habíamos visto en Big Bang Theory. Ah, ¿Y qué son esos felices? Cuando consigas la foto que averiguarlo. El caso es que es usted meterse ahí por 6 horas. Son 6 horas metidos ahí. Yo no les veo nada de PlayStation ni nada, cosas así. No tienen Facebook, no sé qué hacen ahí. Ellos se mantienen ahí quietos. Ahora, ir al espacio, la idea con esta foto es que les quede lo siguiente. Ustedes han ido. Ahí me acordé un día de un paseo familiar. Yo voy a tener un paseo familiar, ¿cierto? Ir al espacio, ir a la estación espacial. Cuando yo ir a la estación espacial es subir 300 kilómetros y alcanzar 24.000 kilómetros. Es como ir con su familia a una finca en un paseo por 6 horas. Especialmente si su familia va la abuela, la tatarabuela, la tatarabuela que fue amante de Bolívar, la bisabuela que fue, en fin, el papá, la mamá, la novia suya y la mamá de la novia, que porque de pronto los muchachos, ¿cierto? Y todos igual y metan en un Renault 4. Oiga, las necesidades fisiológicas. Ellos tienen pañales. Ya, pero los pañales no retienen las partes gaseosas. No. Usted más bien se aguanta. Usted se aguanta. La familia mía. Puede ser eso. De hecho es muy importante, o sea, la estabilidad psicológica para estos vuelos es muy importante. Yo, por ejemplo, me desesperé ahorita viniendo en el metro, porque más o menos, o sea, venir también, ir a la estación espacial es como venir el metro a Colombia, a las 5 de la tarde. De hecho, la NASA, ya pensando que la NASA debería hacer una prueba para probar usted psicológicamente. Móntelo en un vagón lleno de señoras con bolsitas talegas, que sean todas amigas y hablando de acampar una peregrinación. Y usted aguanta 6 horas, hacer un comentario, se aguanta. De hecho, entonces, aproveché, me acordé de la familia, para que ustedes se acuerden cuando eran de paseo. La familia mía es muy académica, nosotros de hecho hicimos ya ese experimento, nos montamos todos, sacó lo que hay, los peluches, y es la misma cosa. Ir al espacio en este momento es tan glamuroso. Qué pena de familiar de este man. Bueno, entonces, la idea, ir al espacio en este momento es tan glamuroso y tan cómodo como ir de paseo con la familia en un carro chiquitito. ¿Y el link es para qué? Supersónicos, a ver, ¿quién es Supersónico? ¿Cierto que no lo conoces? En YouTube. Sí, listo, todos. Todos nos soñamos, alguna vez vimos que los supersónicos tenían algo así, donde se sentaban, pedían lo que querían comer y les salía de una. Eso puede que sea posible.
la NASA acaba de financiar un proyecto para imprimir comida. ¿Cuál es la cuestión y por qué la parte aeroespacial? Una de las falencias cuando usted va al espacio está en una misión a Marte o está en la estación espacial es que usted le comía sin mundo. Es como si usted lo llevaran a la cárcel o a un lugar donde no lo quisieran, porque le mandan unas bolsitas llenas de comida ya, si usted quiere comer de eso, son deshidratados obviamente, lo meten en un tubito en uno de los paneles de la estación, porque mientras menos peso tenga la comida, menos peso haya que montar en los cohetes que van a la estación espacial, menos combustible hay que meterle, y más barato, puede ver que sí se... Entonces lo metes esto en un tubito, sale un tubito y un panel, sale el agua, se hidrata y te lo comes. Cuando vamos a ir a Marte, ¿usted qué va a comer? Usted no puede guardar en la nevera un montón de cosas, la nevera consume mucha electricidad. Menos calentar pues hacer un asado porque consume mucha más. Pues para eso deja el huevo ahí en el aire y ahí de una y sale el pollo y se lo come. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Esto, yo no sé, a mí me imagino que alguien por allá estaba leyendo noticias o trabajando con una impresora 3D de la que hemos hablado aquí, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan de esa noticia? ¿Alguien se acuerda de las impresoras 3D? Nadie, más o menos. Bueno, la idea es... Todavía no lo venden en La impresora 3D es muy simple. Usted simplemente entra en un computador, su diseño en tercera dimensión, y la impresora 3D va bajando una resina, dependiendo de las órdenes del computador, una resina, usted va haciendo una capa de la figura en 3D. Luego le echa un polvillo o un material, la resina, y hace la siguiente capa. Y hace, por ejemplo, esta silla, la hace capa por capa, capa por capa, capa por capa, y al final va a tener una silla. No tuvo que colocar partes ni nada de eso. Esa es la idea de construir bases a partir de impresoras 3D en la Luna. Se han construido, inclusive hay un problema porque se pueden construir armas con esas impresoras. Pero alguien con un desorden alimenticio estaba viendo eso y si hacemos comida con eso, ¿qué tal si eso imprimiera comida? Pues sí, en vez de, exacto, ¿usted qué necesita? Una masa, algo que le dé forma, unas cosas que le permitan modificar, por ejemplo, la viscosidad, que sea duro, que se riegue un poquito o que no, otras cosas que le dé color y otras cosas que le dé el sabor. ¿Qué tal si eso fueran las tintas de la impresora y usted imprimiera la comida? Eso de hecho ya se hace. Estas partes de allá son comida imprimida en 3D. Y esa es la idea, llevarnos entonces impresoras 3D para que allá usted en el espacio pueda comer como comía aquí en la Tierra. Me sorprendió mucho que este proyecto es o sea, les dijeron la idea, tenga $125.000, esos son como unos 200 millones, para que en 6 meses estudie la viabilidad para pasar a un segundo proyecto. Y después vemos a ver cuánto éramos para pasar a una viabilidad, una tercera fase, y así. Una se le soltó como 200 millones de pesos, creo que es eso, nada más para ver si sí o si no. Sí. Una pregunta, no sé si sea muy inocente, pero a mí mi pregunta es la tinta, ¿cómo va a funcionar? Si es por inyección o, por ejemplo, la gravedad, ¿qué función va a tener ahí? Porque si no hay gravedad, imagino por allá tinta volando. Volando por todos lados. Esa es una de las cuestiones por las cuales eso se planea a un futuro más bien largo, 10 años, 20 años. Personalmente opino que no deben haber muchas dificultades en cuanto a que son circuitos cerrados, son tuberías con un impulso de bombas, así como se hace en la estación espacial con otros fluidos. Este ya le encontró la optimización. Bien. Excelente idea. Jorge, antes de imprimir una chile. ¿Vieron el tornado que hubo en Oklahoma? Muestra esta foto y... No, dale, una vez más bien.
Dale, 3 segundos tiene para... Pregunta. Eso acerca de lo que decía que con la máquina podía ir girando. También eso puede ser como el algodón de azúcar como por decir algo, una foto de esa cosa ahí en un huequito. Y ahí Dando vueltas. la máquina va girando y ahí va construyendo. va desprendiendo hilitos y ahí se forma. Venía de la ciencia explora. Sí, esos proyectos. Sí. Cuéntame. Mauricio, ya midieron la esperanza de vida de esos astronautas que van en estaciones, que ya midieron la esperanza de vida que pueden tener. Esperanza de vida de los astronautas. Y muy importante lo que dijo Flaco. Reciben una radiación grande. De hecho, por eso es que no se dejan más o menos entre 3 y unos 6 meses. Un año ha durado, y más ha durado un año. De ahí se bajan. Ellos no han muerto, la verdad, por cáncer y cosas así, han muerto ya de viejos, excepto por ejemplo Poindexter, que se mató en un jet ski, pero no ha sido de pronto determinante porque hayan estado en el espacio para continuar su vida en la Tierra. Entonces no hay... Aquí la spam incrementa la probabilidad de morir en un jet ski, diría. Sí. ¿Cuál sería el grueso de cada capa que imprime? Las impresoras normales de ahora, estas no sé, pero las de ahora son una huevonésima, es que le dicen a eso. O sea, menos que una hoja de papel. Eso se demora en imprimir una cosa respetable mucho. Esta es una tecnología que apenas está empezando. Bueno, ¿vieron? 100 pistolas por hora. Ajá. No, eso es peligroso que usted consigue. Tiene una impresora de esa, consigue los planos y usted ya puede procesarlos. Entonces es complicado. Ustedes vieron el tornado. Resulta que en Google Maps con Digital Globe tomó la foto del arañazo que dejó el tornado. Les invito a que visiten el link porque pueden navegar a través de esa foto, ingresar, ver los detalles y pues madre, yo no sé, o sea, ¿cómo le haría a uno viendo que eso está pasando a una cuadrita de la casa de uno? Impresionante esta fotografía. Además está aquí en la parte izquierda, yo quité eso, está discriminado donde pasó mucho más fuerte, los daños y un montón de cosas que se pueden hacer con fotografías digitales, satelitales, perdón. Sí, pero de hecho fue de los más potentes ese tornado. Bueno, la última noticia no tiene link. La noticia más importante en aeroespacial, extrañamente, también surgió en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? También. ¿Ustedes se acuerdan de Julián Mauricio? Era la persona que nos comentaba aquí estas mismas noticias de la cuestión aeroespacial. Julián Mauricio, junto con otros dos compañeros que se llaman Andrés Molina, que no vino por acá, no lo veo, y David Pineda, trabajan en una tesis sobre un banco de pruebas. Vamos a hacer una contextualización. ¿Qué es un banco de pruebas para motores cohetes? Este edificio que ustedes ven ahí, una cosa grandecita, ahí se prueban los motores del próximo gran cohete de Estados Unidos, que es el SLS. Estos motores son la renovación de los motores que tenía Saturno V, con el cual el ser humano llegó al espacio, pues a la Luna. Eso es una cosa profesional grande. Esto no fue la noticia de acá, sí, la del Apolo, sí, todas las Apolo. Resulta que estos muchachos desde chiquitos estaban jugando con cohetes, gastándose la plata del papá que llama Don Bismarck, un nombre rarísimo, invítalo acá, con el nombre de tener cosas que contar. Empezaron a hacer un banco de pruebas. Es una cosa que si usted quiere colocar serio en cohetería, en cuestiones aeroespaciales, debe tenerlo. ¿Para qué? Para colocar su cohete, el que usted diseña, el motor del cohete que usted diseña, y medirle una serie de variables. Y así empieza usted a hacer un trabajo científico e ingenieril. Ellos empezaron con esta chiquitita que estaba aquí, que medían la presión. El motor del cohete lo colocaban al revés, lo prendían, o sea, la llama salía para acá, empujaba hacia abajo, y ellos en el manómetro veían la presión que alcanzaba a desarrollar el cohete. No era muy bueno, lo que hacían es grabar y pasar cuadro a cuadro para mirar cómo varía la presión con el tiempo. Normal. Después desarrollaron esta otra, que está acá, intento fallido. No fue bien diseñada, entonces lo que pasa es que el cohete
empujaba hacia abajo y la estructura se deformaba y los datos no eran confiables. Eso es un banco de pruebas de motores cohetes pequeños. EAFIT cuenta con uno y la OPB también cuenta con otro. La noticia es que estos compañeros, y es un orgullo pues dar esa noticia que quería decirle y comentarles desde hace mucho tiempo, ellos están encaminados con las ciencias aeroespaciales, sobre todo en la cohetería y la parte de propulsión. Hicieron un proyecto muy bien jalado, empezaron a mostrárselo a las personas, que les decían a conseguirse gente tesa en cada una de las áreas, porque para eso se necesitan no solo ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, sistemas y una infinidad, pues varias disciplinas trabajando a la vez. Empezaron a hacer el proyecto y lo presentaron al CODI. De hecho, ¿qué relación hay entre el CODI y la noticia de Lázaro? No, pues todos los proyectos que nosotros hacemos son financiados por el CODI. Exacto, son financiados. El CODI es el Comité de Investigación de la Universidad de Antioquia. Presentaron el proyecto, una cosa que se van a hacer, antes les decían, cohetes, ¿qué van a hacer cohetes? Algo que plata, algo que aquí sí, papá. Chavos, presentaron el proyecto y sí, como unos 200 millones le aprobaron para construir este banco de pruebas. Este banco de pruebas va a ser el mejor de la ciudad. Va a ser lo mismo que un banco de pruebas, pero muchísimo mejor, con unos motores cohete más grandes, y es muy bacano porque ellos están impulsando a través del patrocinio y del auspicio y digamos del consejo de, por ejemplo, de Mauricio, de Ocampo y otras personas que están en la parte aeroespacial aquí en Colombia y afuera, empezar en serio con la cuestión aeroespacial aquí en Colombia, sobre todo en la Universidad de Antioquia. Les van a construir este banco de pruebas que les sirve, por ejemplo, a la universidad, les sirve, por ejemplo, para un laboratorio. Aquí se estudian un montón de temas relacionados y posteriormente llegar a estas cosas. David, uno de los líderes de este proyecto, en este momento está en Austin, Texas, ha mandado más fotos de él paseando, pero la única que ha mandado el trabajo ha sido esta. No te sé que ha pegado todos los un montón de hojas, y lo que está haciendo aquí realmente es lo siguiente. Resulta que queremos ir a estudiar esos cometas, a ver si ese cuerpo es realmente un cometa muerto o no es, ¿cierto? Se mete en unos programas y pues, le pregunta a la gente experta, por ejemplo de NASA, cuál sería la trayectoria a seguir para llegar allá. De esa trayectoria a usted le entregan una curvita como la que viene allá, y eso es una curva de empuje del sistema de propulsión que el cohete debe tener. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Le entregan eso y empieza a diseñar sus motores para que cumplan esa curva de empuje. Esa curva de empuje por ahí muestra que al principio hay un poquito de empuje, o sea, casi no va a subir el cohete. Llega un pico, en ese pico ya sí se levanta el cohete y luego va disminuyendo el empuje, va ganando un poquito en aceleración el cohete. En ese momento está por allá recogiendo información para camellarle a este banco de pruebas. Muy bacano para que todos estén enterados de este tipo de actividades que están acá, los que les gustan la ciencia aeroespacial, los cohetes de hueso. Y no, voy a estar comentándoles acá las novedades de esto y lo que siga pues aquí en Medellín. Muy bien, Mauro. Diego, ¿quieres cantar? Dale. Bueno, muy bien, terminamos el coloquio con un par de imágenes y un anuncio. Bueno, no, el proyecto que decía a Mauro del que nos contara, lo conocí a través de Diego Mauricio Jiménez, y es un proyecto espectacular en el que un profesor, el fundador de la universidad en la que estudió la maestría, Diego, en Europa, lanzó un proyecto para crear o para construir un telescopio espacial que pueda ser usado por cualquiera. ¿Se imaginan? ¿Han oído hablar del concepto de telescopio robótico? Uno se conecta y puede tomar fotos de uno en el telescopio. El telescopio esté en los Pirineos, por ejemplo, el telescopio Bradford, o ver imágenes de un telescopio en vivo en directo o el telescopio en luz. Pues bueno, este concepto es subir y poner un telescopio en el espacio y que cualquiera, Jonathan, un gomoso, pueda usar el telescopio. Excelente. Pero cuesta $1 millón. Consíganos. Entonces, él utilizó un concepto novedoso, muy interesante, que es la red, y es
Si cogiéramos a la gente de Medellín, 2 millones de personas, ¿cuánto habría que decirles que pusiera cada uno para recoger $1 millón? 2 millones de personas, cada uno pone 1.000 pesos. No era. Hasta el Maxis y Pato los pone. Pues, claro, tiene que ir culto. O sea, cada vendedor de mangos del centro, cada chofer de bus, cada rector de la universidad tiene que dejar 1.000 pesitos nomás. Es un concepto muy sencillo. Pero vaya, consígalo. Con Medellín no funciona. Estamos muy, ¿cierto? Estamos muy atrapados. Pero tal vez si le unimos a Medellín, a Bogotá, a Cali, ya no necesitamos 2 millones de personas y no 300.000 en cada ciudad. Tampoco funciona. Entonces hagamos una cosa, vamos a Colombia, muy putas, al Amazonas. Bueno, empieza a funcionar, pero yo con todo el mundo. Entonces es una idea muy sencilla. Usted monta en un proyecto y dice, necesito $1 millón. Si usted me quiere ayudar, dóneme $1. A través de PayPal, con su tarjeta de crédito. Entonces la gente dice, $1. Vale más la transacción. Entonces yo le voy a donar bien $20. Y está el que dice, no, yo le dono 100. Ah, no, yo le dono 1.000. Yo soy el que se platica. En 5 días, 5 horas, 3 días, ya recogieron $571.000. la mitad. En 3 días, $571.000. Oiga, es una pedida de limón elegante, ¿sí o qué? Eso es más o menos lo que consigue un limonero. En 3 días recoge más o menos el mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, que no es el único proyecto que ha recogido, que piensa claro. formando, de hecho, un proyecto de unos relojes que estaba pidiendo aproximadamente unos $200.000 y recogieron $1,5 millones. Era una startup. Entonces, digamos, ¿están vendiendo relojes? sí, y bueno, en este momento tienen 30 días hábiles para recoger el $1 millón y a este ritmo se espera que esta semana ya lo concrete. Y bueno, por $200 las personas van a tener acceso a manejar el telescopio por 10 minutos aproximadamente y tomar las fotografías que quieran, ya sea de espacio profundo o en dirección a la Tierra. Entonces, también va a funcionar como fotógrafo. sí, claro, imágenes de alta resolución en la Tierra, hay diferentes ofertas, incluso si uno dona $5.000 en adelante ya tiene acceso ya a ser parte del equipo del satélite, a tener un programa de educación para estudiantes, como 20 más estudiantes involucrados en el satélite. Digamos que hay diferentes tipos de recompensas. Y si uno dona $5, pues le mandan un... Bueno, $5, hombre, $8.000 pesos, que esto es lo que a mí me ha regresado. Excelente. Entonces, esa idea de verdad espectaculares. El Diego está liderando un proyecto para crear una plataforma para géneros en Estados Unidos, pero yo le digo que deberíamos lanzarlo aquí en Colombia, hermano, a punta de pagos PSE o alguna cosa así, que la gente nos done. Pues, es que el problema es que los bancos aquí cobran hasta por ver la plataforma. Entonces, lo que necesitamos es que seamos más gringos y podamos hacer proyectos así, no montaremos unos proyectos espectaculares en las universidades aquí en Medellín, financiados por quién? Anónimos. 20.000 personas anónimas en el mundo pagan el observatorio la Tatacoa. ¿Qué nota? Bueno, ¿te imaginas? Bueno, entonces terminamos entonces un par de imágenes. Una imagen espectacular que salió, bueno, esta es una casualidad, que ya uno no lo sorprende, porque ya han mostrado tantas de estas casualidades que ya estamos hasta mamados de ellas. Entonces ahí está el sol, está la luna, esta es una eclipse parcial de luna, perdón, parcial de sol, esto fue durante el eclipse de hace poquito de marzo, y un avión. Es el sol, te imaginas a la luna aquí delante, ¿sí la ves? Este que aquí es el disco lunar, y este es el sol tapado por la luna. ¿Ya lo viste? Eso, entonces los cachos no existen. Y el avión es un avión, que salió del aeropuerto, y el más interesante no aparece en la foto, el fotógrafo. ¿Qué hijo de putas ante eso, hermano? Es decir, este tipo tenía calculada exactamente la hora de salida de los aviones de un aeropuerto, se fue para la dirección correcta y esperó al segundo correcto, porque claro, el avión cuánto se demora atravesando la distancia del sol, para tirar la foto, y es obviamente que no hubiera nubes. Se le atravesó un par de nubes, pero como esa fotografía impresionante que ustedes ven ahí. Muy bien, esta semana salió, pero antes de esta quiero mostrarles otra, salieron un par de videos muy bacanos. Una fue que utilizando imágenes de muy buena calidad de Hubble lograron hacer una reconstrucción 3D de la nebulosa anular del anillo, o la nebulosa del anillo en la Lira. Es una imagen, es una reconstrucción espectacular, M57.
M57, correcto. Ahorita les muestro ese videito, un videito de 5 minutos, pero el video que más me gustó en realidad fue este video, voy a mostrarles, de una reconstrucción. Aquí estamos jugando a ser Dios, de una reconstrucción de uno de los fenómenos, digamos, más espectaculares del universo y al mismo tiempo de los más demorados, de los que más tiempo toma, digamos, completarse. Estamos hablando de las colisiones de galaxias, que son fenómenos que pueden durar del orden de miles de millones de años. Imagínense usted esperar 4.000 millones de años para que un proceso astrofísico termine. Eso es lo que sucede con las colisiones de galaxias. Van a ver lo interesante de estas colisiones de galaxias justamente que se simulan aquí. Tiene audio, que oyen a las galaxias chocar y todo. No, antes que eso no. Vamos a mirar. Bueno, ¿la ven? ¿Ven lo que están haciendo? La colisión, o el resultado de la colisión, lo comparan contra galaxias reales. Un mismo impacto, mirado desde ángulos distintos, se ve exactamente como un grupo de galaxias en lugares completamente distintos del universo. Esta es una simulación, repito, es el supercomputador. Ahí tienen la simulada y la real. El choque continúa, repito, 3.000 millones de años. Miramos desde otro ángulo y ahí tiene su colisión. Mira desde un ángulo sutilmente diferente. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo puede ser? Entonces, es decir, ahí usaron ¿cuántas? 4 o 5 colisiones que se ven exactamente iguales o que tuvieron exactamente los mismos parámetros de colisión. ¿Cómo puede ser? O sea, es una broma de Dios. Creó condiciones exactamente iguales de colisión en 5 lugares distintos del universo. ¿Cómo puede ser posible eso? Esta es una muestra, señoras, del tamaño del universo. Es tan grande, tan enorme, tan grande, es tal el número de galaxias que el mismo número de la lotería, de una lotería por ahí de 200 cifras, puede salir varias veces. Imagínense una lotería de 200 cifras y usted ve que se la ganan en varias partes del mundo al mismo tiempo. ¿Cuántas personas deben haber para que eso pase? Hay tantas galaxias en el universo que las mismas condiciones de la colisión se repiten en 4 lugares. Ojo, pues, las que hemos descubierto. La pregunta es cómo hicieron los astrónomos que hicieron la simulación para descubrir en qué ángulo se pillaban la galaxia correspondiente. Con toda seguridad utilizaron algún tipo de algoritmo de búsqueda donde iban rotando la simulación y buscaban una base gigantesca de galaxias hasta encontrar la que tenía la forma más parecida y darnos este videito sencillito de 1 minuto y 20 segundos. Dime. Simetría. De simetría, pues porque observe que si las 4 colisiones son en diferentes puntos, puede implicar de que el espacio-tiempo se creó con una simetría. O sea que los choques por cuestiones gravitatorias se están repitiendo. Sí, correcto. Ahí es donde yo digo, yo no estaba mandando una broma. Al decir eso, lo que estoy diciendo es, o el universo tiene algo, digamos, estas colisiones son especiales, que hay una, lo que usted está diciendo, hay una simetría, no hay una homogeneidad, o son... No, pero es que la razón correcta realmente es que hay tantas de estas colisiones en el universo que no es improbable que se repitan exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un ser humano idéntico a usted genéticamente nazca de un vientre que no sea de su mamá y con unos espermatozoides que no sean los de su papá? O sea, yo soy igualito. Imposible. Habría posibilidad, no hay.
Creo que Horacio era el que lo había calculado. El número es 1 sobre un Google, o un Googleplex. No hay ninguna posibilidad de que nazca otro ser humano idéntico a usted genéticamente. O sea, te has visto por ahí los dobles de los famosos y cosas así, pero nadie que tenga los mismos genes, exactamente. Y aún así la probabilidad no es 0. La probabilidad no es 0. Si naciera el número suficiente de personas, se volvería a repetir idéntico genéticamente otro Joseph. Ese es el punto. El punto aquí es, el universo es tan increíblemente grande que aún lo improbable, y es que dos colisiones con las mismas condiciones se repiten, y unas miserables motas de polvo en un rincón del universo las descubren. Entonces, hágase una nueva idea de estos números. Bueno, terminamos entonces viendo este video. Incluso cuando uno se mete en el Galaxy suba a clasificar, uno se mete Las colisiones de galaxias son demasiadas. Está en el planeta Galaxy las colisiones de galaxias son demasiadas. entre 30 más o menos 40 Son colisiones. Esa es otra. Vivimos en un universo violento, lleno de colisiones por todas partes. A ver, Joseph, mientras voy abriendo, cuéntenos. Acerca de lo que dices del tamaño del universo, Sí. si uno no usa la ciencia y si usa algo mucho más poderoso que es la imaginación, yo podría decir que mi cuerpo es un universo. Porque ¿cuántas células hay en el cuerpo? Miles de millones. ¿Cuántas cosas ocurren en cada célula? The fiery subject of this new Hubble image may seem like it would be more Espectacular lo que están diciendo los hombres. Sí. Y puede ser que en ese mismo orden universo Hasta ahí llegaste bien. Igual a mí estoy diciendo eso. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí va bien. La idea de que existen seres dentro de ti que puedan verte como un universo completo ya no es correcta. Porque para armar un ser vivo hay un tamaño mínimo. Hay un tamaño mínimo y es el tamaño en el que puedes tener química. Entonces vos no puedes hacer con 3 átomos un ser vivo. Entonces, ¿qué sucede? En realidad no van a vivir seres chiquiticos como lo de los Simpsons, que no están por ahí, que adoran a Alicia y creen que es un dios. Esa idea de que hay un universo dentro de un electrón. Sí, es que el electrón podría ser una galaxia. No, el electrón no es el electrón, no sea huevón, no sea optimista, no sea optimista, un electrón es un electrón, pero lo que tú dices es absolutamente cierto. La complejidad, el universo que hay adentro. En especial ayer que estuvimos en la conferencia del cerebro, parece el universo que nos... Correcto, pero un universo distinto. Esa es la cosa, es un universo completamente distinto, pero con una complejidad aún mayor que la del universo que da afuera. O sea, la materia oscura, la energía oscura, los cúmulos de galaxias, los chakras de galaxias son un chiste comparado con la complejidad del cerebro, por ejemplo. Pero es distinto. Bueno, listo, terminamos entonces con este videito. in a Tolkien novel, but it is actually a nebula known as the Ring Nebula, or Messier 57. Although this nebula is one of the most famous objects in our skies, more than 200 years after its discovery, astronomers are still unveiling some of its secrets. Hello and welcome to another episode of the Hubblecast. Now there are many, many beautiful and very distinctive nebulae out there, and Hubble has imaged many of these over the past 20 years or so. Now one of the most famous of these nebulae is an object called Messier 57, also known by its more popular name, the Ring Nebula. Fairly bright and close to Earth, the Ring Nebula lies just over 2,000 light-years away from us. It is a prominent example of a planetary nebula, where a dying star, like our Sun, has pushed its outer layers out into space. Es un cadáver estelar.
The nebula closely resembles the equally colourful Helix Nebula, which formed in the same way. Both are common observational targets and have been well studied by both professional and amateur astronomers for years. The Ring Nebula was discovered in the late 18th century, but its true shape and structure have remained somewhat unclear until now. A team of astronomers has used the NASA ESA Hubble Space Telescope alongside existing ground-based data to explore the Ring Nebula in depth. The astronomers wanted to better understand the nebula's structure, its evolution, physical conditions, and motion. And it turns out that the Ring Nebula is not in fact very ring-shaped after all. From Earth's perspective, the Ring Nebula looks like a simple elliptical shape with a fuzzy boundary. But the new Hubble observations show clearly that the nebula is actually shaped more like a distorted donut. We are looking almost directly down one of the poles of this structure, with a brightly colored barrel of material stretching away from us. Although the center of this donut may look empty, it is full of lower density material that stretches both towards and away from us, creating a shape a little like a rugby ball slotted into the donut's central gap. The space surrounding the nebula is turbulent and full of knotty structures that formed in the nebula's past. This new research disagrees with previous models of the Ring Nebula, which have suggested that the object has a less spherical shape. If we were able to rotate the Ring Nebula by 90 degrees and view it side-on, it has been suggested that it would actually look more like Messier 76, Esta sería la apariencia also known que se as había the little modelado. dumbbell. Now these nebulae are formed of ionized gas from the atmosphere of a dying star. At the end of their lives, these stars throw off their outer layers and turn into very small hot bodies known as white dwarfs, the final evolutionary stage of a star like our own Sun. Thanks to these new observations from Hubble, we now have a much better understanding of the true structure of the Ring Nebula. This is Dr. J, signing off for the Hubblecast. Once again, nature surprised us beyond our wildest imagination. Muy bien. Nacionalidad del personaje. Inglés, escocés, alemán. Bueno, muy bien, como lo pudieron apreciar, entonces es increíble cómo con el telescopio espacial Hubble podamos descubrir la estructura tridimensional de unas nebulosas. Y es una de las nebulosas, digamos, mejor conocidas. Sea que se haya entendido o no, realmente la mayor parte del material está bastante bien explicado en el video. A los estudiantes de astronomía vayan preparándose, porque en agosto vamos a tener los primeros 2 cursos del pregrado de astronomía completamente en inglés. En inglés, completamente. Entonces, se tienen que preparar auditivamente porque son dictados por dos, un holandés y una italiana. ¿De qué semestre? No cualquiera que quiera aprender astronomía en el pregrado de astronomía, bienvenido. ¿Cierto? A todos. Todos. Bueno, hay que empezar a familiarizarse con el inglés, con el idioma. De la forma. Bueno, si bien no está ahí precisado ni en la nota de prensa ni en el video, para mí la idea es que al estudiar con tanto detalle la distribución de la luz en la nebulosa, pues puedes hacer un modelo tridimensional que reproduzca lo que observas. Para mí es eso, hay una ingeniería inversa. Yo voy a poner varias formas hasta que ves que la que escogiste la que reproduce las observaciones. La otra es que puede dar medidas de velocidad. Eso también te puede dar una idea. Bueno, en la cartelera local tenemos, se acaba de terminar el curso de planetas del diploma de astronomía.
pero se viene ahora a finales de julio el inicio del tercer curso de este ciclo. Cuéntame. Usted va a ser la traductora simultánea, usted está traduciendo simultáneamente. Que el señor estaba diciendo que habían tomado fotos ya existentes de lo que tenían de esa nebulosa y entonces lograron ver lo que se hacía con la luz, como proyectándola, lograron darse cuenta de que atravesaba como una luz azul que parecía una pelota de rugby metida dentro de una dona. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Comenzamos el curso, este semestre que viene tenemos el curso probablemente más excitante del diploma. Son bienvenidos, les recuerdo que el diploma son cursos normales realmente, cursos divulgativos de astronomía, pero el que quiera tomarlo como un programa de profundización en astronomía lo puede hacer, solo tiene que ganar los exámenes y hacer las tareas de los 3 cursos, ¿cierto? Pero puede empezar cuando quiera. Si quieren comenzar ahora en este curso, lo puede hacer. Es bienvenido. El curso lo vamos a dictar, hay una novedad y es que se va a ofrecer en el edificio de extensión. Vamos a hacer un cambio de escenario, ya que el edificio está súper listo. Lo va a dictar el profesor Juan Carlos Muñoz, que ya nos ha dictado 2 conferencias aquí muy interesantes en el tema de cosmología. Entonces, el curso es sobre cosmología, el curso del próximo año. Entonces, son bienvenidos, ayúdenos a divulgar para que más gente, digamos, complete el curso. Las inscripciones del curso comienzan ahora las próximas semanas en la página del curso y comenzamos con una conferencia gratuita que va a ser seguramente allá también en el edificio de extensión, aquí tenemos un errorcito y ya me di cuenta, el 27 de julio. Bueno, los quiero mucho, nos vemos después de la próxima.